SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy el Gobierno lanza plan presupuestario y pregunta: ¿es necesario retirar ya las ayudas que se pusieron para navegar la inflación? En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad. Vamos a seguir apoyando a las familias manteniendo las ayudas directas del 30% para el transporte público urbano. Este fue uno tras otro el anuncio del Gobierno. El presidente lo hacía personalmente, de una red social, una red de apoyo de ayudas articulada a través de 6 decretos ley y medidas en el presupuesto general del Estado. Aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias para compensar la subida. Esas ayudas han estado en vigor durante más de un año y ahora la cuestión es si ha llegado el momento de retirarlas. De los costes provocados por el aumento del precio de los fertilizantes. El Gobierno ha decidido finalizar la bonificación general de 20 céntimos adoptada en marzo pasado, y para compensar la retirada. ¿Por qué se ha retirado una medida, la de la ayuda y el apoyo a los carburantes, pero hay mucho más todavía en vigor? Hoy el Gobierno ha remitido a Bruselas el plan presupuestario para los próximos 2 años y ese plan ahora mismo no contempla esas ayudas. Es cierto que ese plan no tiene obligación de contemplarlas, pero sí detalla cuánto se ahorraría si se retiraran y cuánto se dejaría de gastar si se retiraran. Parece estar trabajando sobre esa hipótesis. Oficialmente nada se dice. Pero ahora mismo lo que tenemos es una gran interrogante, y es: ¿ha llegado el momento de retirar esas ayudas? ¿Se va a hacer? Estamos hablando de la rebaja a la tributación en la factura de la luz, el refuerzo al bono social, térmico y eléctrico, la reducción del IVA en el gas y en los alimentos básicos, que todavía permanece a día de hoy, los cheques a hogares vulnerables, ayudas sectoriales, rebajas en el IRPF para quienes cobraban menos de 21.000 euros, bonificaciones a distintos asuntos y abonos, transportes, gratuidades de media distancia. En fin, todas estas medidas han tenido un coste muy importante a lo largo de estos últimos años. Hoy, preguntado el Gobierno, ¿ha llegado el momento de retirarlas? Pues yo entiendo que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que yo creo que está trabajando él y su equipo para que sea así, para tener una mayoría suficiente en Esta era la respuesta de José Luis Escrivá. Evidentemente, la situación que haya en ese momento, la efectividad de las medidas que se han tomado, cuál es el contexto en el que se desarrollan, e irá evaluando medida por medida y verá qué hay que hacer en cada caso. Eso hay que esperar. Es una no respuesta, es un iremos viendo e iremos evaluando. Pero con el decreto ya sobre la mesa, la pregunta es legítima, porque ese decreto no contempla estas ayudas. Y los organismos nacionales e internacionales han comenzado a presionar al Gobierno para que el Gobierno retire esas ayudas sociales. Lo han hecho por orden el Banco de España, hoy el gobernador Pablo Hernández de Cos. Pensamos que hay que ir retirando progresivamente, en función de la reducción también de los precios energéticos, las medidas de lucha contra precisamente el incremento de la inflación. En el caso de que fuera necesario, porque se produjeran nuevos episodios de incremento de los precios del petróleo o de los precios energéticos en general, si se decidiera aprobar nuevas medidas, que estas fueran mucho más focalizadas de lo que lo han sido en los últimos meses. La Comisión Europea, Paolo Gentiloni. The main measure is winding down the energy universal supportive measures. Que hablaba de winding down, de menguar poco a poco las ayudas a la energía, o el Fondo Monetario, que también le ha pedido a España retirar esas ayudas. An important part of the adjustments can come from the fact that the measures that were taken for the energy crisis and more general cost of living support measures are due to expire, and that is our recommendation. Deben de expirar. That they should be let expired, because as you know, energy prices have normalized to a larger extent. Con el argumento de que los precios de la energía ya se han normalizado y que no es necesario seguir apoyando a quienes han tenido que pagar hasta ahora, dice el Fondo Monetario, de más. Este es el argumento, o esta es la línea de argumentos del sí, hay que dejar caer esas ayudas. Frente a ellos el no,
de sindicatos hoy como Comisiones Obreras. Unai Sordo. Nosotros instaríamos al Gobierno a que no se precipite a la hora de retirar las ayudas para hacer frente a la inflación, porque son ayudas que están siendo muy importantes para millones de familias. Las ayudas, por ejemplo, del transporte han tenido un gran efecto. Yo creo que la situación de la recaudación en nuestro país, la reducción del déficit y de la deuda pública permiten mantener el oxígeno financiero del Estado a las familias que peor lo están pasando con la inflación. Por tanto, emplazaríamos a no retirar precipitadamente esos estímulos. ¿Hay que retirar o no esas ayudas? Es la pregunta. Antes, ¿cuáles son esas ayudas? Porque el Ejecutivo aprobó 6 paquetes y metió muchas de esas ayudas en presupuesto. Hubo 6 decretos ley y presupuestos generales del Estado. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Retiró las ayudas de los carburantes, aquellos 20 céntimos ya expiraron, pero hay cosas que todavía hoy están en vigor. ¿Qué está en vigor y cuánto cuesta? Hay bastantes de estas medidas que aún están en vigor y muchas de estas medidas, como dices, tienen el próximo 31 de diciembre como fecha de caducidad. Hay un primer grupo de medidas que suponen aliviar la factura fiscal de los hogares. Estamos hablando de la rebaja del IVA a la electricidad, al gas, a otros productos energéticos, también la rebaja del IVA a los alimentos básicos. Todas estas rebajas fiscales están previstas hasta el 31 de diciembre y el Gobierno dice que retirándolas podría ingresar el año que viene casi 5.000 millones de euros adicionales. Junto a estas rebajas fiscales está también una pequeña bonificación a los combustibles que se mantiene para los conductores profesionales hasta el 31 de diciembre. Segundo grupo de medidas también expira este 31 de diciembre y son medidas sociales como la prohibición de los desahucios a familias vulnerables, como la ampliación del bono social o como la prohibición del corte de suministros básicos. Hay 2 grupos de medidas más. Uno que supone aumentar ingresos. Estamos hablando de los nuevos impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca, de las energéticas y también el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas que gravan los beneficios de 2022 y 2023, no los de 2024, aunque sobre esto no habría que tomar una medida ahora, antes de que acabe este año, porque se podría hacer a lo largo del año que viene. Y el último grupo de medidas que no caducan el 31 de diciembre necesariamente, pero sí caducarán poco después, son las que están vinculadas con los presupuestos. Es el caso de la gratuidad del transporte público de competencia estatal, unos 700 millones cuesta esta medida, o el incremento de las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital, que están ahora mismo aumentadas en un 15% de manera extraordinaria. Así que básicamente lo que tenemos son medidas con impacto presupuestario, las que el Gobierno gasta o con las que el Gobierno ingresa, y medidas sociales sin impacto presupuestario, prohibiciones de cortes de suministros esenciales, esa suspensión de desahucios, ampliaciones del bono social, que aunque no tienen ese impacto, sí han de ser ratificadas, van en el mismo paquete. Los totales, Jordi. Pues estamos hablando de, en el caso de las rebajas fiscales, unos 4.900 millones de euros es lo que el Gobierno calcula que ingresaría además si estas medidas no se prorrogan el año que viene. Son cálculos incluidos en el plan presupuestario. En el lado del gasto se reducirían unos 1.600 millones de euros los gastos, así que podríamos estar hablando en total de algo más de 6.500 millones de euros. Esta es la situación ahora mismo. Esto es lo que el Gobierno está evaluando y tiene que decidir antes de que se cierre el año. Y esta es la clave económica. Hay una clave política evidente. Primero, no hay gobierno. Este es un gobierno en funciones. Así que el Gobierno está diciendo que tome la decisión el que venga, sea este o el de otro color político. Y segundo, el Gobierno está diciendo que tome la decisión el que venga, porque si viene otro gobierno hay que pasar por una campaña electoral y no es lo mismo ser el gobierno que aprobó el escudo social que el gobierno que retiró el escudo social. Así que el Ejecutivo está ganando tiempo. Lo hacía el ministro Escrivá, lo hacía hoy el secretario de Estado García Andrés. Y dado que estamos en una situación de gobierno en funciones, no se ha tomado ninguna decisión sobre las medidas que expiran a finales de este año, y el nuevo gobierno adoptará las medidas que corresponda, en línea con lo que se ha venido haciendo, analizando su funcionamiento y adaptándolas a las necesidades de la economía, ¿no? La cuestión es importante en lo económico, tiene además 1000 derivadas políticas, así que vamos a quedarnos nosotros en lo económico. Profesor de la Universidad de Valencia, investigador de FEDEA, José Emilio Bosca, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado. Decimos, encantados de saludarle, que esto no es obligatorio detallarlo en este plan de estabilidad, pero nos plantea una pregunta ya, y es, esto no se contempla tampoco en ese plan de estabilidad. Luego, ¿trabajamos en el escenario de que se van a retirar, se deben retirar estas ayudas? Bueno, la lógica nos indicaría que sí. Esto es lo que ha recomendado pues desde instituciones internacionales hasta el propio Banco de España, y un poco, bueno, pues es verdad que esto es lo que se ha venido a llamar el escudo social, pero no tiene mucho sentido que estas medidas vayan a perdurar mucho en el tiempo cuando algunas de las razones que las impulsaban pues ya no se dan de una forma tan estricta. Uh-huh. Fundamentalmente, precio de los carburantes. El problema que tenemos ahora es Israel, la posibilidad de que esto se extienda a Irán, la posibilidad de que esto se amplíe a Arabia Saudí. ¿Sería precipitado retirarlas ya? Bueno, depende bueno, es una decisión política más que económica. Es verdad que al final el coste, como acabáis de informar, son unos 6.500 millones, pero bueno, ese coste puede ser la diferencia entre cumplir unos objetivos de déficit a los que el gobierno en principio parece haberse comprometido o no cumplirlos. En cualquier caso, bueno, no estamos hablando de una cifra enorme. Yo creo que es una decisión política. Lo que sí que creo que es una decisión económica es tener un plan de consolidación fiscal más o menos razonable a medio plazo, y esto es lo que hasta ahora tampoco estamos viendo. Uno puede entender medidas, digamos, coyunturales para resolver problemas graves, pero bueno, desde el final de la pandemia, donde los niveles de endeudamiento, etcétera, se elevaron de forma considerable y nos dejan con muy poco margen de maniobra en el futuro, deberíamos tener, digamos, un plan de consolidación a medio plazo que no tenemos. Luego, bueno, ese es un poco el problema más grave que veo yo. Déjeme que le pregunte por último por las ayudas y hablamos del resto del plan presupuestario enseguida. Pero si se retiran estas ayudas, como ahora mismo parece, ¿se nos puede disparar la inflación? La gente tendría que pagar más y tendría que aumentar esa carga. ¿Podemos tener un remedio peor? Intereses, más deudas, más hipotecas. ¿Podemos tener un remedio peor que esta enfermedad, la de ir subsidiando esos 6.500 millones? Es obvio que si tú echas atrás rebajas fiscales, es decir, has reducido el IVA en la electricidad del 21 al 5 y ahora lo devuelves, vas a tener un escalón. Esto es obvio. En el momento en que devuelvas el IVA del 5 al 21, pues el precio de la energía, todo lo que va grabado, va a pasar del 5 al 21, va a subir. Eso no quiere decir que no sea un palo para las familias muy importante, claro. Es un palo sobre todo para las familias, digamos, más de rentas más bajas, más vulnerables, que es un poco para las que se supone que iban algunas de estas medidas. También es verdad que como se han hecho algunas de ellas indiscriminadamente, pues han beneficiado también a familias que no son de las más vulnerables. En ese sentido, si nos quitamos un poco el corazón y pensamos en términos macro, no va a cambiar demasiado, digamos, lo que va a hacer la política monetaria por el hecho de que tengamos alguna décima más de inflación. Le pido que no se retire. Esto que tenemos hoy es la gran cuestión. ¿Vienen ayudas o acaban las ayudas? De un plan presupuestario que hoy el Ejecutivo ha enviado a Bruselas y que contiene dos cuestiones que son difícilmente compatibles. La primera, el crecimiento se está frenando. Vamos a crecer un 2,4 este año, un poquito más de lo previsto, pero el año que viene vamos a crecer menos, un 2%. Crecemos cada vez menos. El crecimiento se desvanece. Y sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno dice, el empleo se acelera. En 700.000 empleos más cifra el gobierno la creación de empleo para el año que viene. El Ejecutivo dice España va a seguir siendo motor. España se consolida así como uno de los principales motores de crecimiento económico en Europa, y en este momento el principal riesgo para nuestra economía se deriva del impacto de la situación y las tensiones y los conflictos geopolíticos y de la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Y al mismo tiempo que esto se para, el gobierno dice, García Andrés,
la previsión de empleo es que vamos a contratar más, mucho más. En las previsiones que se introducen en el plan se prevé que se creen 700.000 puestos de trabajo a tiempo completo en 2023 y 2024 y que la tasa de paro caiga por debajo del 11%, al 10,9%. Es difícilmente compatible lo uno con lo otro. Y dicho eso, es verdad que el Gobierno es quien más ha acertado en previsiones hasta ahora y es verdad también que el mercado laboral ha sorprendido. Así que ahora mismo, insisto, difícilmente reconciliables ambas cifras, pero factible o no. ¿Qué es exactamente lo que dice? ¿Cuáles son los números de crecimiento primero, Jordi? Pues lo que hace el Gobierno es sumarse a lo que han ido haciendo todos los organismos internacionales. Decir que este año creceremos más, la economía crecerá en 2023 hasta un 2,4% y en cambio decir que el año que viene se crecerá menos, solo un 2%. Esto supone recortar en 4 décimas la anterior previsión por la subida de tipos de interés y por el contexto geopolítico. ¿Y en empleo qué dice el Ejecutivo? Lo que dice el Ejecutivo en empleo es que se seguirán creando puestos de trabajo. Se espera que se creen 700.000 empleos entre 2023 y 2024 y que la tasa de paro, que según los últimos datos está en el 11,6%, baje el año que viene al 10,9%. Profesor Emilio Bosca, ¿es creíble esto, que vamos a crecer menos y vamos a contratar más? Bueno, de los 700.000 puestos de trabajo entiendo que se está refiriendo al año 2023 más año 2024. Una gran parte de esos ya están creados en 2023 hasta este momento. O sea, a mí me parece coherente. Es verdad que si al final la cifra de crecimiento de este año es un 2,4 y el que viene es un 2%, si sumamos no sabría decirle ahora exactamente, pero este año llevamos creados alrededor de 400.000, una cosa así, pues no me parece incoherente en lo que queda de este año y el resto del año que viene crear 300.000. Es verdad que estas cifras, digamos, están sujetas a mucha incertidumbre. Lo decía la vicepresidenta en sus declaraciones hace un momento, la incertidumbre geopolítica digamos, es cada vez mayor, porque se ha sumado a Ucrania, Rusia, pues se ha sumado ahora al conflicto palestino-israelí y esto, claro, no sabemos en este momento a dónde puede derivar. Las perspectivas en ese sentido en España no son malas, pero son en cualquier caso a menor crecimiento. Si antes esperábamos un 2 con algo, pues ahora se ha rebajado al 2. La mayoría de organismos e instituciones privadas lo ponen un poco más abajo, incluso 1,9, 1,7, 1,8. Con esas cifras se puede seguir creando empleo. Lo que es verdad es que esto se puede tambalear muy rápidamente si hay un repunte de la energía que lleva a acelerar todavía más de lo que ya esperamos que se acelere en parte la inflación, y eso sí que podría llevarnos, digamos, a menores tasas de crecimiento, y si caes ya cerca, en vez del 2, del 1,5 o menos, pues la creación de empleo será menor. Pues profesor de la Universidad de Valencia, investigador de FDA, José Emilio Bosca, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un placer. Con toda esta situación y con estos tipos de interés tan altos, España paga también más intereses por la deuda que emite. Así que hoy el Gobierno, o porque está holgado, o porque está ahogado, o porque necesita menos dinero, o porque no puede pagar tantos intereses, anunciaba: la buena marcha de la economía española y el cumplimiento holgado de nuestros objetivos fiscales me permiten anunciar hoy que vamos a reducir en 5.000 millones de euros la emisión de deuda prevista para 2023. Con ello pasaremos de una emisión... Esos 5.000 millones menos son, por cierto, exactamente el paquete de ayudas. 5.000, 5.600, 6.000 millones es aproximadamente el paquete de ayudas completo. Así que la pregunta sigue en el aire: ¿se prorrogan o no? ¿Se extinguen o no las ayudas sociales? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.